creer que estamos libres de prejuicios, creer que esa madre estuvimos limpiando todo el tiempo y no pusieron esa madre. ¿Qué tal estaban las enfrijoladas? 6 de 10 o de 7 de 10. 7, 5 de 10. Más que tus morras. ¿Te acuerdas que una vez vimos un clip de nuestro compa Armando Armando Saucedo? Sí. Y estaba entrevistando a otro compa nuestro que era Costova. Sí. Y Armando le hace una pregunta bien cabrona, güey. ¿Cuál era? Le dice, güey, ¿y qué pedo con la religión? O sea, tú que eres filósofo, tírame tu data de ese pedo, ¿no? Pero sí fue así de directo. Sí, fue así, pues porque el güey, bueno, como que el güey se rifó, ¿no? Porque dijo... Es que más bien yo recuerdo que este men le estaba preguntando cosas bien bastardas, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué opina un filósofo de las cosas que están debatiendo? Ajá, sí. TikTok, ¿no? Sí. Nada, ¿no? Y el Costova... Y en algún momento salió de la religión. Y en algún momento, sí, porque le preguntó muchísimas cosas muy cabronas. Sí. Y cuando llegó el momento de preguntarle por la religión, Costova procedió a comenzar patearnos las pelotas. De vino el piedra, papel o tijera, ¿no? De vino el piedra, papel o tijeras y empezó a soltar las definiciones de la academia, pero en una realidad alterna, que ya no es tan alterna, y que ahí está que te llegó el dick pic de Dios. En una realidad a las que les llegó el dick pic de Dios. Cuando Costova empezó a responder, se abrió un puto agujero de gusano y salió Marcus Gabriel. Y Armando dijo, ¿qué pedo? Y ese güey le dio un cabronazo y ¡pah! Lo mandó hacia la verga. Y veo el Costova se quedó así de ¿qué pedo? Si le pusieron los ojos así rojos a ese güey, así como de Thriller. Y lo empezó a matar al Costova así pa. Solo quedó un charco de sangre, carne y huesos molidos. Correcto. Y toda esta ilustración, todo este cuadro cinemático que les hemos pintado ahorita, en realidad tiene que ver con el gran tema de hoy, que es, lo dije ya al principio, ahí estaba la pista. Era una realidad alterna y hoy nuestro tema es precisamente la realidad. Correcto. Y hablamos también, o saqué a colación a Marcus Gabriel, este autor de el ¿Por qué no existe el mundo?, que es uno de los representantes del realismo especulativo, de los nuevos realismos, que es, digamos, el movimiento más vanguardista filosófico actual, el movimiento del siglo XXI, que tiene una historia interesante, pero que hoy queremos hablar sobre eso, sobre esa palabrita de la realidad. Claro. Que también es quizá una de las cuestiones más pellajudas cuando uno entra a estos terrenos de la filosofía, ¿no? Sí. Y es pellajuda por dos cuestiones. Por una cuestión, primero que nada, a nivel, digamos, del personal, a nivel de la misma, del mismo ejercicio filosófico, pues porque te das de putazos, ¿no? Porque si te quedas así como, o sea, pa' la verga, ¿qué es eso, no? Sí. Tanto por la parte externa de que puedes ir a un debate y te aplican la de Rosarín. Exacto. O sea, porque tú vas en una posición ya realista y dice, güey, bien pata, güey, le dice, ¿pero qué es lo real, güey? Y ya ahí te quedas chuequito, ¿no? Simón. También. Que justo quería sacar a colación lo del Rosarín porque efectivamente fue algo o comparte, digamos, esa cinemática de dos sujetos frente a micrófonos intentándose tirar data. Sí. Y que justo voy a tirarlo ya al putazo, ¿no? ¿Qué es lo problemático que yo veo en cómo se trata de abordar lo real o qué se supone que hoy en día entendemos por real? Digo, a los que ya nos topan, a lo mejor ya los tenemos hasta la madre, a lo mejor y les enclocha, igual me vale verga. Pero lo real hoy en día se entiende como lo determinado, como determinismo, como lo inamovible. Es decir,
aquel que se abandera de la realidad automáticamente manda a la verga, como todo determinista, trata de erradicar o erradica ya en cuanto a argumentativamente, pero no porque sea muy buen argumentador, sino que su argumento dice que los demás no son reales, no tienen lo real, la realidad, por lo tanto, ni siquiera existen. Sí. Y su no existencia, precisamente, es de esa no existencia real, a dar el paso de la erradicación de lo real, Claro. perdón, de lo no real, Sí. pues es tan mal tomado o tan, digamos, es tan sencillo dar ese paso como decir, pues me desperté de un sueño. Claro. Y todo ese mundo desapareció. Sí. Pero no es algo que digas, no mames, o sea, maté todo un universo, güey. Claro. Y que ahí, irónicamente, y para tus pulgas, te has hermanado y te has aliado con tu compa, el Horkheimer y Adorno. Ok. Porque por ahí va también un poco la crítica de la ilustración que hacen ellos. Y que no está tan lejana de nosotros en ese sentido. Ok. Porque justamente el argumento sería, hoy lo real es la imagen científica del mundo. Sí. Lo real es lo que nos determina la sagrada autoridad, que ya no es la Inquisición ni el papado, sino los papers y los programas de divulgación científica. Porque ni siquiera es que la élite científica venga a nosotros a darnos cátedra. O sea, nos mandan ahí a los parroquianos, ahí a los que les tocó ser misioneros. Sí, claro. Lo que pasa con esa estructura de producción y de divulgación de lo real, que repito, se mantiene, es que justamente vuelve, o yo diría más fuerte, solo en esta época hace más invisible ese mecanismo. El mecanismo de que estamos, al parecer, liberados de prejuicios por la santidad de esta imagen científica del mundo. Pero justo cuando te vas al contenido de esa imagen científica del mundo, pues es un poco lo que dices. Hay exclusión de ciertos sectores, hay invisibilización de otros, hay de plano así como de, pues solo existe tu conciencia, güey, y los otros, quién sabe si existan, güey. Así que puedes actuar como si fueran NPCs. Y que de hecho mi jefe la otra vez me roló una noticia. Un cabrón en Estados Unidos dio eso como defensa de un crimen de asesinato. ¿Y mató a un NPC? Sí. Dices, no, yo no maté a una persona, maté a un NPC. Y lo declararon loquito y ya no lo condenaron a cárcel. Chinga tu madre. O sea, nuestras mamadas no... O sea, ustedes creen que estamos chaqueteándolas, pero es que estamos leyendo lo que está pasando y lo que está por venir. Una ejemplificación más de cómo el determinismo no se soporta a sí mismo es justo los ejemplos que acabas de dar, ¿no? O sea, porque desde el terreno de la filosofía hay tanto los, digamos, materialistas como los idealistas, ¿no? El pedo es que el concepto, o más bien la definición de realidad es problemática, porque justo en cuanto se toma esa palabra, esa definición y se trata de abordar, se trata de poner, explicar, definir, te manda a la verga, porque, repito, en terreno de la filosofía los materialistas podrían decir que las circunstancias, güey, socioeconómicas, güey, nos definen, güey. Sí. Pero por otro lado están los que tú dijiste, ¿no? Que solo yo existo, digamos, metafísicamente, y los demás no tengo ni puta idea. Y también están, digamos, los sociólogos que se van un poco también por esa misma mamada, o los economistas que sí, por esas mamadas de los materialistas, pues. Están los científicos, güey, que se van exclusivamente por un atomismo o por energía, o sí. Están los de filosofía revelada que se van exclusivamente a la energía, pero energía en vibración, güey. Crística, güey. Energía crística, etcétera, ¿no? Sí. Pero el pedo de todo eso es que todos esos güeyes entre sí
no pueden, no quieren, ni lo van a poder, ni lo van a querer llegar a un consenso de esa realidad. Sí. Porque todos y cada uno de ellos se abanderan de una. Y vamos, no estamos yéndonos a la pendejada de, es que vamos a ver, que como lo dicen en Filosofía Revelada, ¿no? Es que vamos a ver quién tiene la razón, güey. Y entonces la Filosofía Revelada luego dice que el que tiene la razón pierde. Mamadas así. Sí. No, pero... Porque es algo muy distinto, ¿no? O sea, curiosamente sí está un poco emparentado, pero aquello de definir la realidad Sí. y tú abanderarte de ella va más allá. O sea, porque, por ejemplo, en el ejemplo que dimos de... ¿Sí escuchando? En el ejemplo que dimos de Rusarín y el otro güey, ¿cómo se llama? Carlos Muñoz. Carlos Muñoz. Fue una posición más sabia, y ya lo habíamos dicho, la del Muñoz de decir, no sé, güey, o sea, Sepa la verga. ¿qué es la realidad? Sepa la Güey, no me quedo estamos hablando de chuequito, eso, güey, ya. puta madre. Sí. Y el otro güey sí dijo una mamada, ¿no? Ni me acuerdo qué dijo, pero creo que sí dijo algo así de... Sí, una definición del de piedra, las papel o clásicas tijera del marxismo, güey. Sí, güey. Sí, de que la sociedad, güey. Pero es muy importante lo que mencionas, porque precisamente a la hora de enfrentarnos con la pregunta ¿qué es la realidad? Muchos lo van a interpretar, y me refiero a muchos que se dedican en teoría seriamente a esto, porque en realidad también otras de nuestras datas es que si tú vas con las personas normales, las que no están en estos pedos, le dices qué es lo real y pues te dicen, pues esto, ¿no, güey? O sea, la vida. Sí. Y que, o sea, esta definición ya, o sea, deberíamos de estar felices ya con esa puta definición. Sí. Pero el pedo es que los que se dedican a esto seriamente, que es al final de cuentas los que controlan las definiciones que les llegan a ustedes, sí entienden en realidad por Dios. Tanto el científico como el religioso entienden en realidad por Dios. ¿A qué me refiero con eso? Y todos, también, en realidad, ¿no? Todos. Y por eso eso está interesante, porque entonces, cagadamente, todo esto se convierte no más que en una En un guerra. tema claro, en una guerra cruzada de religión. ¿Una cruzada? Sí. Y bueno, cruzada no tanto, o sea, hoy le decimos cruzada porque, pues, relativamente sus güeyes ganaron, ¿no? Sí. Pero es como lo que era realmente en ese momento. No era Una cruzada, guerra era, sepa la verga, ¿cuál de todas las religiones va a ganar, güey? Sí, Y la que correcto. gane va a tener el beneficio de tener el nombre, ¿no? Pero religión a final de cuentas. Y todas distintas y todas sin poderse poner en pinches de acuerdo, aunque Claro. vengan del mismo pinche libro o no vengan del Sí. mismo pinche libro, la chingada. Y no se vayan, porque también es así como los despistan. No se vayan por la fácil porque he dicho la palabra Dios. Cuando he dicho todos estos güeyes que hablan de la realidad, ¿quieren hablar de Dios? A lo que me refiero es que quieren hablar de un objeto omniabarcante o todopoderoso y que todo lo engloba y que todo lo ordena. Tanto o sea, y ahí incluso está incluido Spinoza y otros filósofos geniales que también al final de cuentas acaban poniendo una madre infinita que lo engloba todo, una madre que lo ordena todo, una madre el arjé de todas las cosas. Sí. Y justamente, ¿qué los une a todos ellos en su batalla? Que para ellos esa madre es un objeto, es uno y tiene ciertas características. Sí. En cambio, incluso dentro de las mismas definiciones académicas, eso podremos llamarlo un monismo. Es un monismo o un dualismo, cualquiera de estas Sí. posiciones. Y nosotros estaríamos, si me permites la inclusión, y si no, pues nos mandamos a la poca verga. Sí. Nosotros estaríamos dentro de un pluralismo, pero de un pluralismo bien hecho y bien entendido. Sí. Porque para nosotros, cada una de esas madres podrá ser una estupidez, pero de que tiene efectos reales, tiene efectos reales. Y Sí. si tiene efectos reales, para nosotros es real. Sí. Ya, o sea. Sí. Entonces, y para nosotros la cuestión es, ¿cuál es el superobjeto que es la suma realidad de las realidades? La superrealidad. Sí. Sino que la realidad es la vida. Sí. Y esa madre es infinita. Vamos a preguntarnos sobre la realidad, preguntándonos sobre la propia vida. Claro. Porque además, Pero así como está, o sea, porque también lo dicen en Filosofía Revelada, ¿no?
Sí, porque justo diste un ejemplo un poco increíble, ¿no? Digo, también está. La neta es que también está. Que le preguntes a alguien así en la calle y te diga, pues esto, aquí, ¿no? Sí. Pero la neta también muchos otros te van a decir, Dios. los más, digamos, existen los que creen o quieren saber o quieren saber de los que se dedican a esto profesionalmente. O sea, acerca Sí. de lo que dicen los que se dedican profesionalmente. Y esos dirían que Dios, otros dirían que la sociedad y la chingada, ¿no? Sí. Pero los que les vale verga eso, perfectamente te pueden decir que el fucho, o sea, que el fútbol, o que... O un campo infinito de madres, ¿no? Y en ese campo infinito de madres siguen siendo totalmente acertados. Sí. Porque todo eso es una de las múltiples experiencias de lo que es lo real. Sí. Es decir, aquí no entra lo que haría el Sócrates, ¿no? Ujú. Decir, no, pero es que ese es un ejemplo y dime el Dime el concepto, güey. concepto. Claro. Sí, porque el No. concepto es esto, cabrón. Ajá, El concepto es su propio ejemplo, el concepto es su instancia. sí, Y es una instancia que no se agota en ser instancia, sino que es precisamente el punto del que parte toda la demás red. En el que cuando tú dices, para mí lo real es el... Dime un ejemplo muy pateabolas que no es el fútbol. muy pateabolas. La serie esa de... No sé cómo se llama. No, tampoco tan pateabolas. Oh. Para mí lo real, güey, es el amor que tengo por mi novia. Tampoco tan pateabolas. Tampoco, no, uno más o menos, güey. Uno que sí te dirían en la calle. Esa mamada sí la diría. ¿Crees? Nah, ya no manifestamos tan... No, yo creo que ya no, ¿verdad? Si le preguntamos a alguien en la calle, güey, ¿qué es lo real? Y fíjense que vaya con jiribilla, con estas nuevas noticias de la realidad virtual y todo ese pedo, ¿no? Ok. Que ya salieron. Y le preguntas a ese güey, pues son los videojuegos, güey. Ya perfectamente ya está... Sí, Hasta para llevarnos a otro lado. hasta eso. Hasta se vuelve paradójico, ¿no? Claro. Entre comillas. Bueno, Sí. paradójico para el común del... Claro, para el simple. Sí. Pero justo, aunque lo ponga él en el centro, aunque le ponga esa persona en el centro, es decir, el videojuego es la realidad, eso no le impediría que entre a las otras zonas, Sí. que conviva con los otros, cuyo concepto de realidad no es el videojuego, Ajá. y que es donde se enriquece la experiencia de ambos. Que Aunque nunca tengan un debate encarnizado, güey, sobre qué chingados es lo real. sí, que si te fijas es la ultimate data de tanto de lo que tiramos como cagadamente de lo que supone la caracterología del viejito caguengue, ¿no? Y del viejito caguengue me refiero no solo a viejito, sino como al jefe castroso, ¿no? El jefe castroso que en realidad es bien vergas. O sea, digamos esa cinemática que te ponen, y hablando precisamente del chavito que juega videojuegos, que llega a su jefe y le dice, estás pendejo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vas? O sea, estás jugando un puto juego de fútbol. Salte con tus compas a jugar fucho, hijo. Y ahí es caguengue en el sentido Ahí de es que- pateabolas y caguengue, ¿no? Exacto, ¿no? Porque va y le quiere, Solo en el sentido, le quiere imponer su realidad, ¿no? no. O sea, O más bien le cuestiona su exacto. centro de la realidad. Sí, solo es caguengue en el sentido de que, y solo sí dice que su mamada esa no es real. Sí. Pero si no lo dice, o sea, si lo dice tal y como yo lo dije, no está diciendo que eso no es real. Le está diciendo, expande tu realidad, cabrón. Sí. Que por eso digo, que parecería caguengue, pero en el fondo sí es bien vergas. Y vamos, Claro. sí, o sea, la mayoría no dirían, o no lo dicen pensando que expandas tu realidad, güey. Claro.
O sí, pero no tirado así de concreto, ¿no? Más bien es que ahí es donde ya se hace más complejo este pedo. Sí. Porque uno de los aspectos que más influye en cómo vemos la realidad, y no es una tesis de relativismo lingüístico, Sorbitos, sí es el lenguaje. Y no es el lenguaje en cuanto dotación pasiva, que es la tesis lingüística esta del no sé qué, no me acuerdo del puto nombre, Sí. sino en cuanto producción de objetividad. Es decir, tu jefe te puede decir eso, pero si tú en tu chaqueta mental, que ya viene de tantos videos de TikTok que te metieron de responsabilidad afectiva y de comunicación, dices, Sí. Mi papá me está atacando, güey, me está atacando mi ser, güey, me está diciendo cómo debo de ser, ya te fuiste a la verga porque nunca vas a dar con el otro sentido. Sí, o sea, aunque tu jefe sea bien vergas y en realidad sí te esté diciendo con todas las... Y con una cinemática inclusive más... Enclochadora, más seductora, claro, sí. Que lo que al final de cuentas decimos, ¿no? Que es nuestra data, que aunque parezca de jefe caguengue, es ponte a experimentar la mayor cantidad de experiencias posibles. Ponte a darle un modo guerra en vivir. Sí. Porque a final de cuentas, eso, sí, dicho en filosofía revelada, expande tu realidad. Pero ya dicho de manera más bastarda, ¿En filosofía pura? no es que expanda tu realidad, es que no achica tu realidad. Sí. Porque sí, de venir lo que nos quieren vender, de ser un sujeto de... ¿Cómo se llama? De hábitos, güey. De que siempre tenemos naturalmente que estar repitiendo lo mismo. Esa mamada, en última instancia, lo que nos hace es ser, pues la verdad, incapaces de comprender otra realidad. Sí. Incapaces, o sea, justo, o sea, el problema del naturalismo y del determinismo no es otro más que el de la poca vida. Sí. No es otro más que el de experimentar siempre y sesuda y conscientemente solo lo mismo. Sí. Y negarte a todo lo demás. Claro. Porque, o sea, es que la neta, alguien naturalista, ¿tú te imaginas a alguien naturalista que viva un chingo? Es algo falaz, es imposible. Porque si viviera un chingo, renunciaría a su naturalismo. No, o sea, ya le habrían dado en la madre en su cerebro, güey. O sea, Sí. vería que un güey de tambor, chuequito, es bien vergas. Sí. O vería que un cabrón tuerto, güey, sin pata, era un pinche rey espartano que todos respetaban. Sí. O sea, su mamada de que, no, es que tienes que... Tienes que ¿se ser fijan? un 80, güey, de ojos azules, güey. Las mujeres, güey, naturalmente se fijan en que tenga salud, güey. El chuequito, Sí. Naturalmente y científicamente, no tiene un cuerpo promedio, güey, pues no es salud. Sí. Es pinche mamada, ¿qué, güey? Claro. Y dimos ejemplos mamalácticos, que nada más es de vivir historia, güey. Porque Sí. pues si estuvieras a hablar en la Literatura, calle, güey. Pero de la te- calle te a vas los a la 30 verga. segundos ya te mataste. Pero que también eso refleja mucho una problemática que yo sí considero que es muy, muy cabrón hoy en día, que es la confusión entre la definición y el concepto. Porque cuando hoy el naturalismo dice que es la realidad, dice, esta es la definición ultimate, ya Sí. tenla, opera con esta madre. Y hasta es gracioso porque te dice opera con esta madre, pero todos proceden a no vivir una verga, ¿no? Claro. Proceden a irse a... O sea, es que justo es paradójico, ¿no? Sí. Y que si ellos se dieran cuenta de esa paradoja, se matan. Claro. Que justo también es algo que iba a decir, ¿no? Una de las cosas con las que empezaste es que parecería que el problema de lo real es un problema individual, ¿no? Porque justo parecería que hablemos del existencialismo, güey. Que también hay que darle un día en la madre a eso, ¿no? Porque siento que muchos güeyes se quedan en esa mamada de... Es que existencialismo, güey, me voy a matar, güey, porque el mundo es triste.
o porque no tiene sentido. No, y que incluso el mismo Marcus Gabriel, como también yo lo predije hoy, aquí sí, nuestra Kimbo, es que si una de las conclusiones de entender los nuevos realismos como tercera sofística, sí, es que o sea, para pronto, toda la historia de la modernidad de la filosofía se cambia, o sea, se retuerce, se invierte. O sea, Kant ya no sería un idealista, es un materialista. Hegel ya no sería un idealista, sería un materialista. Los existencialistas ya no serían pesimistas, sino que serían los güeyes más alegres del puto mundo, claro, los mejores cómicos. Sí. Y esa data está en Gabriel, Okay. Lo último, de que los existencialistas, al final de cuentas, bajo esta nueva luz, son los mejores cómicos. Porque lo que están diciendo es, porque tiene razón en tanto, pues, quien ya ha leído las comedias antiguas, esos güeyes parecía que eran bien chilletas, pero te estaban diciendo de mamada, nada más mátate, o sea. Sí. O bueno, no sé, te decían que te mataras, pero con una pinche, o sea, con un gusto. Pero con ese algo que ya... Pero no mátate de los existencialistas. Es que el mundo, güey, hay mucho sufrimiento, güey. Como su mamada esta, ¿no? Que dice, sí, es que esa es la verdadera pregunta, güey. ¿Sí? Si vivir sí tiene sentido o no. Ajá. Porque todo lo demás de la filosofía puede ser secundario. Y que también tengo una data que te quiero tirar y que está relacionada con esto. Y que lo vi ayer en una película. Mi tesis es que una de las razones que tiene que ver con cómo conciben lo real, una de las razones por las que hay una crisis actual de natalidad, o sea, por la que muchas de nuestras generaciones no quieren tener hijos. Sí. Sí o sea, es que decimos que y incluso nada más esa misma enunciación ya nos manda un poco a la verga, pero yo iría al fondo. Dicen, no quiero traer niños a sufrir al mundo, ¿no? El mundo está muy culero como para traerlos a sufrir. Sí. Y uno podría decir, pues se han de referir a que, pues hay, no sé a qué chingados se refieren, la verdad, pero si me pusieran sus zapatos, pues se referieran a que, no sé, están caras las cosas, que hay una crisis de... El determinismo, el sin pego, pero no van a decir eso, ¿no? Al naturalismo, güey. No, pero justo a eso quiero ir. Sí. Pues, no, hay crisis de agua, hay crisis de comida, etcétera, etcétera. Pero en realidad yo diría, y esto lo vi en una película, o sea, me llegó por cinemática, Ok. es porque, sobre todo, hay un instinto de morra, un instinto femenino, de que en el mejor de los casos, o sea, en el mejor de los mundos posibles, Sí. das a luz a un niño mortalmente enfermo, a un niño con cáncer en el cerebro. Sí. Esa es realmente la expectativa que tienen quienes dicen esto. Sí. Porque yo no quiero tener hijos porque yo sé que si tengo hijos, y no es que nazca muerta en el sentido físico, en el sentido médico, sino en el sentido espiritual. O sea, de que sí, Ok. Sí. o sea, de que esa madre ya está muerta, de que ya no representaría para mí algo vivo, de que solo me quitaría más de lo que me da. Ok. Esa yo creo que es una de las datas de por qué nuestra generación no quiere tener hijos, y si al final de cuentas es una de las consecuencias de entender al existencialismo de una forma bien chilletas, que es, no quiero traer hijos al mundo porque nacerían con la enfermedad mortal de estar condenados a muerte, y eso a mí, o sea, no a ellos, a mí como madre me da más, me quita más de lo que me da. Sí. Y Que también, ya que retuerce toda la noción común de maternidad que tenemos, ¿no? también justo hablando así como lo dijiste, voy a dar maroma. O sea, voy a agarrar algo que parecería filosofía revelada, pero sobre todo es con la intención de regresar al tema. Ok, Que sí. es, con su mamada esa de decir que... Bueno, es que sí, tiene mucho de filosofía revelada, pero vale. Que
que no traer güeyes a sufrir al mundo, lo que representa es nuevamente esa realidad en dos perspectivas, ¿no? La primera, que el mundo, todo, en su totalidad, o quizás no lo dicen en su totalidad, pero sí, en una mayoría, es más sufrimiento que gozo. Eso es un concepto de realidad ya definido, inamovible, que se compra, ¿no? Y que además difunden. Y el otro es que ya es filosofía revelada, que precisamente, y que se relaciona con cómo lo hemos estado tirando, el hecho de que den un concepto de la realidad así de inamovible es porque no viven un chingo. ¿Y por qué no viven un chingo? ¿O en qué sentido no viven un chingo? En el sentido de que creen que lo desagradable no vale la pena ser vivido. También. Entonces se niegan la experiencia de lo desagradable. Sí. Y al negarse una de las experiencias posibles del mundo, reducen su realidad a tal grado que terminan o culminan ese determinismo que es el mundo por entero es más desagradable que agradable. Sí. Y que al final sí es, para dar ya la vuelta completa de maroma, sí es la filosofía revelada de manifiestas aquello que más le temes también. Porque al final de cuentas estos güeyes sí le temen a vivir esas cosas no tan bonitas. Y le temen tan cabrón que acaba siendo eso mismo su concepto de mundo real. Y que cagadamente justo, ¿no? Ya siguiéndonos en ese caudal de filosofía revelada, los efectos de esa madre es que viven más, o sea, hacen efectivo el hecho de que vivan más cosas desagradables. Sí. Que cosas bien vergas. Correcto. Porque se niegan por temor a vivir la generalidad, pero su temor claro de lo desagradable sí lo viven diariamente porque se lo manifiestan, ¿no? Y hablando de eso, ya entrando en materia, es una de las cosas que hay que decirlo, ¿no? O sea, a final de cuentas, la filosofía revelada, y por eso es que no subestimamos y hablamos tan a la ligera en realidad, que eso es cagado, ¿no? Hablamos a la ligera de la filosofía revelada y sobre todo de la manifestación, pero sin hablar de ello como filosofía revelada. Correcto. Es interesante ese punto. Sí. En fin, no hablamos a la ligera de la manifestación. Sí. O más bien, hablamos a la ligera, pero no subestimándola. Hablamos a la ligera de los términos como los ponen, pero hablamos a la ligera de la definición que dan de la manifestación, pero como concepto nosotros lo tratamos muy seriamente. Claro, porque a final de cuentas ese concepto, o todo ese diálogo, o ¿cómo decirlo? Esa argumentación que hay en torno a eso, sí, es una fuerte crítica a la realidad como algo inamovible. Sí. Es una realidad maleable lo que estos güeyes ponen. Claro. Obviamente, y que es lo que decimos todo el tiempo, ¿no? O sea, sí les falta desarrollo a estos cabrones de decir cómo es que esa maleabilidad deja de ser realidad. Porque el pecado de estos güeyes es decir, tienes que entender que tu realidad es maleable y tú la controlas, güey. Pero no, cuando hablan de esa madre maleable, esa madre ya no es realidad. Esa madre ya no es real. Sí. Y están, en última instancia, aceptando algo bien cabrón. Tú no vives en un mundo real. Y tú no eres real, de hecho. Y es algo que te quería preguntar hace rato, que valdría la pena cuestionarlo. Sí. O sea, averiguarlo en realidad. Pero si para empezar son de la misma raíz, y luego de si son de la misma raíz, sí, bueno, ¿cuál es la definición primera? Porque cuando hablamos de lo real, sabemos que hay más acepciones. Y hay una acepción de lo real particularmente
determinista, aún más de la que nosotros hoy estamos exponiendo, que es lo real como aquel escogido de forma divina para preponderar o gobernar a otros. Sí. La realeza, ¿no? Sí, el Leviatán, claro. Entonces, ¿qué tanto ese concepto de realidad que nosotros tenemos está influido de principio por esa cinemática? Sí, Determinante ya de inicio. claro. Es que si lo pensamos ya muy a fondo, muy seriamente, Porque también además en última instancia, quizás sí podríamos, si nos diga, a lo mejor de una manera muy alucinatoria ahorita, muy... vamos a devenir alucines. Sí, Warning. sí podríamos decir que había una especie de concepción de que en la realeza vivía en la realidad Claro. y que los plebeyos ni siquiera eran reales. Sí. Y eso, paradójicamente, les concedía muchísima más libertad. Claro, como en la de Ordinaries, claro. Sí, está cabrón eso. Si me apuras, sí estoy de acuerdo. Porque, y es un fenómeno que la neta, yo sí de huevos diría. Sí empieza con Hobbes. O sea, sí de huevos. O sea, ya es al chilazo, ¿no? Porque en Hobbes, como lo dijimos hace algunos podcasts, la justificación del contrato social en la que te sometes al soberano, que es el Leviatán, es al final de cuentas una alucinación. Es al final de cuentas un pacto que haces por imaginación. Es un pacto en el que aceptas que toda la experiencia es imaginación. Y Stirner lo lleva todavía más lejos y diría, sí, por eso yo sí digo a la verga el Estado, a la verga la ley, porque esa madre, o sea, fuera del efecto logológico, es decir, del efecto sofístico que hacen esos güeyes como efecto real, o sea, queriendo, como efecto de realeza que lo quieren hacer pasar esos güeyes, fuera de esa madre no hay, o sea, no pasa nada. No hay consecuencia. O sea, no hay castigo divino. Sí. Si tú ahorita mandas a chingar a su madre, a Hobbes, o tú mandas a chingar a su madre a la América, Sí. o mandas a chingar a su madre a Dios, no me va a pasar nada. Sí. No hay karma cósmico que me mande a la verga. Y cuidado, porque eso lo pueden agarrar pues para ser criminales en el sentido legal. En el sentido legal del término. Sí. En el sentido de, pues hago lo que la ley lo prohíbe. Pues la ley prohíbe, no sé, matar, pues ahora prohíbe matar. Sí, pero no seas pendejo, güey. Esa mamada que... Nosotros lo tiramos esta data, pero, y paradójicamente, no criminal, no de forma criminal, sino de forma de supervillano. Sí. Al puro y duro estilo del Duende Verde. Sí. Porque justo, o sea, la última data, inclusive propiamente hasta stirneriana, es: los dioses no tenemos que elegir. Claro. Tomamos todo. Pero que te digo... Y esa data, porque la neta... No, bueno, y por eso le urge a Hobbes decir, sálganse todos del puto estado de naturaleza, güey, porque ahí todos son dioses. O sea, cuando la coach dice creando dioses, yo entiendo, regresemos al estado de naturaleza de Hobbes. Y yo digo, de acuerdo, guerra de todos contra todos. Sí. Porque al final de cuentas, o sea, está mal traducido. No es guerra de todos contra todos. Es el estado de naturaleza, es todos modo guerra. Sí. Te mamaste, ¿eh? No, inclusive podría hacer otra acepción diferente. Deja cabo para acá. Va. Y te digo, eso sí es un contenido absolutamente moderno, porque esa madre sí estaba creada para justamente de la burguesía para abajo. Sí. Porque en la antigüedad todos decían, no, pues nadie se hace diferencia. O sea, por eso es que nadie nos cree, pero neta,
Platón y Aristóteles, para esos güeyes eran pinches loquitos, o sea, no mames, como que gente, no mames, cabrón, o sea, no mames, o sea, decían, no digas mamadas, güey, o sea, chinga tu madre. Porque veían su naturalismo y les resultaba extraño, justamente porque decían, no mames, ¿cómo tú quieres que un pinche güey mamada, no sé qué, sea rey, si el pinche licurgo fue la verga? O sea, no me salgas con estupideces. Sí. No mames. Entonces a esos güeyes siempre como que les resultó muy... A pesar de que sí dicen, bueno, había esclavos y la madre, pero entre ellos, o incluso a los bárbaros, o sea, o sea, les tenían más respeto que a sus propios ciudadanos. Porque sabían que esos güeyes les podían dar en su puta madre con ingenio, con fuerza o con lo que sea. Solo es hasta en la modernidad donde sí hay una subestimación de todos los demás. Y es una subestimación porque sí, al final de cuentas es parte de la imagen real o la imagen científica del mundo moderno, del mundo de... pues esos güeyes son representación, son cubetas con cerebros, güey. Entonces, pues quién sabe si son personas o no, güey. Sí. Que te digo, o sea, también otra interpretación de esa madre, del Hobbes, de todos en guerra, podría ser más bien que todos están, o en ese estado, todos declararían guerra a su mamada, ¿no? También, claro. O sea, es absolutamente violento para lo que yo estoy diciendo, ¿no? Sí, absolutamente violento para el soberano, por supuesto, claro. Bueno, la soberana, que es mi tesis, ¿no? Sí. Que también está, bueno, para cerrar, está interesante, no había visto ese vínculo, ¿no? Porque manifestaciones también, y lo saqué del ruso, porque manifestatia es revolución. Sí. O sea, como la manifestación pública, ¿no? La manifestación pública es ese estado... Es que sí, la manifestación pública o la manifestación es el estado de naturaleza en donde le declaramos la guerra al soberano. Sí. Sí, que es a la imagen real del mundo. Que de hecho hasta en la propia expresión, ¿no? Porque la manifestación pública es la manifestación del pueblo, es decir... Claro. El pueblo antes de manifestarse no es patente en el mundo. Sí. O sea, están negada su existencia hasta claro. que no hay manifestación. Y ojo, no estamos viniendo grilleros que agarren todos llenen esto con alcohol y clavos y aviéntenselo al Putin. Sí. Cagadamente esa manifestación ya está supeditada a una realidad. O sea, ese tipo de manifestaciones ya están definidas. Claro. Por eso ya no son... O sea, en cuanto a palabras... Por eso ya no es una manifestación real. Sigue siendo contundente. Sí. Sigue siendo... O sea, ya cuando lo traduces como lo hicimos ahorita es como de verga, o sea... Está cabrón. Sí. O sea, está cabrón en dos sentidos. En el sentido de que para estos vergas el pueblo no existe, pero también es vergas en el otro sentido. El pueblo está fuera de la realidad, por lo tanto no está sometido a ningún determinismo. Es libre en ese sentido. Libre. Sí. Entonces cuando el pueblo se manifiesta, te vas a ir a la verga. Claro. Te vas a ir a la pinche verga. Nada, sí. Es que lo que hoy entendemos por manifestación ya es algo... Ya se enchuecó, ya entró chueca la varita de Sauco. Sí. Conclusión, no se metan chueca la varita de Sauco, chingada.